Bienvenido a la clase de Aníbal. Hoy, cuidado, porque te voy a explicar dentro de hidrodinámica el tema tabú, el tema temido por los alumnos, el tema odiado por los alumnos, hasta temido por los docentes, que a veces vos le das un problema de hidrodinámica, el tipo patina o no te lo sabe resolver. Título, ecuación de Bernoulli. Para tubos horizontales. Este, yo te diría, es uno de los temas más difíciles para la materia biofísica del CBC. Si se toma, es claro que lo toman. Es uno de los temas justamente más tomados. ¿Dónde lo toman? Bueno, en el primer parcial, generalmente como el problema a desarrollar. Puede ser un choice también, puede haber un choice de Bernoulli. Si no, es el problema a desarrollar. Y en los finales también. En los finales también. Entonces, empecemos por el dibujo. Este que está acá, mirá. Este dibujito te va a aparecer siempre en los problemas que te tomen en los parciales o en el final. O te va a aparecer el dibujito o no va a haber dibujito y lo vas a tener que hacer vos en tu hoja. Porque esto suele ser el problema a desarrollar del parcial, del primer parcial, o suele ser un problema en el final. Entonces, yo acá en este caso te dibujo un tubo que se va angostando. Puede ser también un tubo que se ensancha, es lo mismo. Lo que sí, hablamos de tubo horizontal, porque la ecuación esta es para tubo horizontal. Tubo vertical o inclinado es otra ecuación. También, yo en este caso estoy haciendo que el líquido circule de izquierda a derecha. ¿Ves? Acá te puse el caudal, el líquido va para allá. Puede ir al revés también, no cambia mucho la situación. A vos te pueden aparecer todas las situaciones. Líquido circulando así, más angosto acá, más angosto allá. En realidad, una vez que vos resuelvas 10 problemas de Bernoulli en tubos horizontales, listo amigo, con eso ya está. Pero hay que sentarse y hacerlos y entender bien cómo funciona esta ecuación y sobre todo entender bien lo que te voy a explicar dentro de 5 minutos, que es las famosas frases salvadoras de hidrodinámica, que son 3. Sigo. Vos fíjate el tubo, tiene a la entrada el líquido tiene cierta velocidad, la llamo velocidad a la entrada. A la entrada hay cierta sección, cierta área. En el problema del parcial directamente ellos te pueden dar esta sección en metros cuadrados o te pueden dar el radio. Si te dan el radio tenés que hacer pi por radio al cuadrado para sacar el área. Y la presión a la entrada. Son las 3 cosas que siempre tenés que saber. La velocidad a la entrada, la presión que hay en la entrada y la sección que hay en la entrada. Esto va en metro por segundo. Esto va en pascales, la presión. Y esto va en metro cuadrado. Sigo. ¿Qué hace el líquido? Circula. Acá tenés el caudal. Entra, entra, entra. En este caso el tubo se hace angosto. ¿Qué hace? Sale por este lado. Entonces, ¿qué tengo yo? Tengo cierta otra velocidad a la salida, tengo cierta presión a la salida y tengo cierta sección que tiene esta área a la salida. Esas son las 3 cosas que tenés que saber. Velocidad a la entrada, presión a la entrada, sección a la entrada. Velocidad a la salida, presión a la salida, sección a la salida. ¿Por qué tenés que conocer esas 3 cosas? Porque son las que van en la ecuación de Bernoulli. Vamos ahora a la fórmula en sí. La fórmula la tenés que tener anotada en tu hoja de fórmulas, así como está acá. Paso a explicarte. Mirá. La fórmula dice, presión a la entrada más un medio densidad del líquido, velocidad a la entrada al cuadrado, todo es hecho clean igual a presión a la salida más un medio delta del líquido por velocidad a la salida al cuadrado. Fíjate por favor, son 2 términos iguales a otros 2 términos. Uno plantea qué pasa en la entrada y el otro plantea qué pasa en la salida. Pero a la larga es lo mismo, es presión a la entrada y allá presión a la salida. Acá, ¿qué pasa con la velocidad a la entrada? Y allá, ¿qué pasa con la velocidad a la salida? ¿Estamos de acuerdo? Unidades, muy importante. A veces los chicos se equivocan en esto porque ellos te dan el radio en centímetros y el pibe agarra y calcula la velocidad en centímetros por segundo. No, máster, tiene que estar la velocidad en metro por segundo para que las unidades den. Si no, no dan.
causa frecuentes errores. Si es un problema a desarrollar, tu docente te está corrigiendo, o yo, si estás cursando conmigo, bueno, yo me doy cuenta que el alumno se equivocó, se olvidó de pasar la sección, le quedó en centímetros cuadrados, se olvidó de pasarla a metro cuadrado, no pasa nada, le pongo bien menos porque me doy cuenta que es un error de distracción. Pero si es un choice, al piste fuiste. Sorry men, te da todo mal, no vas a encontrar ninguna correcta o vas a marcar como correcta una que no es correcta. Entonces, vamos a las unidades. Presión a la entrada, pascales. ¿Qué son pascales? Arriba newton, abajo metro cuadrado. Este es el número medio, 0,5. Densidad del líquido en el 98% de los casos va a ser agua. O sea que acá donde dice delta del líquido va 1000, arriba kilogramos, masa, abajo metro cúbico. Densidad del líquido. La velocidad, muy importante, siempre en metros por segundo. Del otro lado es lo mismo. ¿Qué es la presión a la salida? La presión que tiene el líquido cuando está saliendo. ¿En qué va? Pascales. Arriba newton, abajo metro cuadrado. La densidad del líquido es la del agua. 1000, arriba kilogramos, abajo metro cúbico. Y la velocidad, otra vez, insisto en esto, metro dividido segundo. Metro por segundo la velocidad. Una última aclaración respecto a la ecuación de Bernoulli. Tenela anotada en tu hoja de fórmulas. Acordate que hay dos. Esta es para tubos horizontales. Y tené cuidado con esto, por favor. Este cuadrado que está en la velocidad de entrada y en la velocidad de salida, a veces los chicos se lo olvidan. El tipo lo tiene bien en su hoja de fórmulas, pero vos te das cuenta cuando él está resolviendo el problema a desarrollar, escribe la ecuación de Bernoulli y se olvida el cuadrado. O escribe bien la ecuación de Bernoulli con el cuadrado, pero cuando pone la velocidad, reemplaza por la velocidad y no la eleva al cuadrado. Error. Da todo mal. Por empezar, fíjate que da mal ¿qué? Las unidades. Porque si a vos la velocidad de acá te queda este término, digamos, te queda en metro dividido segundo, no te va a dar todo esto en unidades de presión. Estos son unidades de presión, pascales. Todo esto tiene que dar unidades de presión, pascales. Estos son unidades de presión, pascales. Todo esto tiene que dar unidades de presión, pascales. ¿Para qué se usa la ecuación de Bernoulli? Muy importante, para calcular la presión. ¿Cuál presión? ¿A la entrada o a la salida? Depende de qué te pida el problema. A veces te dan la presión a la entrada y te piden la presión a la salida. A veces te dan la presión a la salida y te piden la presión a la entrada. Vos fíjate una cosa. ¿Te pueden pedir calcular la velocidad a la entrada o a la salida? Sí, pero no. ¿Por qué? Porque la velocidad, esta o esa, vos ya la calculaste antes con la ecuación de continuidad. Conclusión, muy importante, y esto tenés que entenderlo. ¿Para qué sirve la ecuación de continuidad? Básicamente para calcular la velocidad. ¿Cuál? ¿La de entrada o la de salida? Cualquiera de las dos. Te dan esta, sacas esta. Te dan esta, sacas esta. Continuidad. ¿Para qué sirve Bernoulli? Para sacar la presión. ¿Qué es más difícil, calcular la presión o la velocidad? La presión. Por eso, esta es la ecuación del millón y esta es la que tenés que entender. A veces los chicos se mecanizan y dicen, che, no es tan difícil, escúchame, me dan esto, saco esto. Sí, en realidad sí, pero a veces hay que hacer algunas cuentas, a veces hay que pasar unidades de presión de pascales a atmósferas o de atmósferas a pascales o de bares a kilo por centímetro cuadrado. Usás la tabla, ¿no? Usás la tabla de cambio de unidad de presión. A veces la velocidad te la dan en centímetros por segundo y vos lo tenés que pasar a metro por segundo y los chicos se confunden ahí y después se confunden porque elevan al cuadrado y se comen algún cero de los todos 0, que te da. A veces el diámetro de entrada te lo dan en centímetros, entonces el tipo saca la sección en centímetros cuadrados. No te sirve, o sea, sí te sirve, pero la tenés que pasar a metro cuadrado para poder ponerla en la ecuación. Vamos ahora a lo siguiente. Hidrodinámica tiene 3 frases salvadoras. 3 tristes frases salvadoras. Vos conocés una. Es la que te dije en el video anterior
de continuidad. ¿Cuál es esa frase? Mayor sección, menor velocidad. O la inversa, menor sección, mayor velocidad. Esa es la primera frase salvadora. Vienen ahora dos más.